A ver, pensemos un segundo en el Estado. No es una idea por ahí flotando en el aire, ¿no? Es, en realidad, un motor. Un motor increíblemente poderoso que todos los días pone en marcha políticas, nos entrega servicios, de todo. Pero ¿cómo funciona ese motor? Bueno, hoy vamos a hacer eso. Vamos a abrir el capó para entender las piezas, las reglas y sobre todo cómo se controla esa fuerza tan enorme. Y acá está la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos para que toda esta maquinaria, todo este poder, trabaje para la gente, para el bien común, y no se descontrole y termine siendo arbitrario? Porque en el fondo, todo el diseño del Estado, toda su estructura, es una respuesta a ese gran desafío. Bien, esto va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender de qué va este poder de administrar. Después, las reglas del juego que lo limitan. Veremos cómo se reparten las tareas, los 3 grandes modelos para organizar todo esto, algunos mecanismos para darle flexibilidad y al final, una mirada a los desafíos que se vienen. Entonces, empecemos por lo primero, el poder de administrar. Y ojo, cuando hablamos de administración pública, no estamos hablando solo de burocracia y papeleo, Para nada. Es el brazo operativo del Estado. Es la que agarra las leyes y las convierte en algo real, en algo concreto. Es absolutamente vital para que la democracia funcione, pero justamente porque tiene tanto poder, necesita un manual de instrucciones, unas reglas súper estrictas. Bien, entonces, ¿cuáles son esas reglas del juego? Porque, claro, un poder tan grande no puede actuar como se le dé la gana. Existen unos principios fundamentales que son, digamos, el verdadero manual de instrucciones del Estado. Son los cimientos sobre los que se construye todo lo demás. Y acá nos topamos con una primera distinción que es clave, fundamental. Por un lado tenemos el principio de legalidad, que significa sencillo. La administración solo puede hacer aquello que la ley le permite expresamente, ni más ni menos. Pero, y aquí viene lo importante, está el principio de juridicidad, que es mucho más amplio. No se trata solo de obedecer la ley, sino de someterse a todo el ordenamiento jurídico. ¿Qué incluye eso? Pues la Constitución, los tratados internacionales, los reglamentos, todo el sistema legal. Hay una cita del gran jurista Eduardo García de Enterría que lo resume perfecto. El sometimiento pleno de la administración a la ley. ¿Qué quiere decir con sometimiento pleno? Pues es la garantía de que el Estado obedece a la voluntad popular, la que está en la ley, y no al capricho o la ocurrencia del funcionario de turno. Es de verdad una de las piedras angulares de la democracia. A ver, para que quede súper claro, vamos con un ejemplo práctico. Imaginen que una municipalidad necesita más dinero para, mejorar la recolección de basura. Algo que a todos nos parece bien, ¿cierto? Bueno, por más noble que sea el objetivo, si no hay una ley que explícitamente la autorice a crear un nuevo impuesto o un nuevo cobro, simplemente no puede hacerlo. Y si lo hace, esa decisión es nula, no vale. Así de estricto y así de importante es el principio de legalidad. Muy bien, ya tenemos la gran regla. Hay que seguir la ley. Pero eso no es suficiente. Ahora hay que entrar en el detalle, en el reparto de tareas. Tenemos que definir con muchísima precisión quién hace qué, dónde y cuándo. Esto es fundamental para que el sistema funcione y, para que nadie se pase de sus atribuciones. Y para hablar de este reparto de tareas, hay un concepto que es el centro de todo, la competencia administrativa. Pensemos en la competencia como el permiso legal para actuar. Es el conjunto de funciones que la ley le asigna a una autoridad pública. Si un órgano actúa sin tener la competencia para hacerlo, es como si un árbitro de fútbol pitara en un partido de básquetbol. Su decisión simplemente no vale nada, es nula desde el principio. Y para que no quede ninguna duda, esta competencia se define con una precisión casi quirúrgica, en 4 dimensiones. Primero, la materia, sobre qué tema puede actuar: salud, educación, medio ambiente. Segundo, el territorio, ¿dónde? ¿A nivel nacional, regional, solo en una comuna? Tercero, la jerarquía, ¿cuál es su posición en la estructura? ¿De quién depende? Y cuarto, el tiempo, ¿por cuánto tiempo puede ejercer esa función? El ejemplo del CERNAC es perfecto. Actúa en materia de consumo en todo el territorio nacional y está bajo la jerarquía del Ministerio de Economía. Y esto que mencionamos de la jerarquía nos lleva a otro principio fundamental. Es básicamente la estructura vertical que ordena toda la administración. Pensemos en una clásica cadena de mando como en un ejército.
Los órganos superiores dirigen, dan órdenes y controlan a los inferiores. Y los de abajo, pues obedecen. Esto es lo que asegura que el Estado actúe como un solo cuerpo, de forma coordinada y coherente. Bueno, ya tenemos los principios básicos: legalidad, competencia, jerarquía. Ahora la pregunta es, ¿cómo se usan estas piezas para armar el gran aparato del Estado? Resulta que hay, principalmente, 3 modelos, 3 formas de organizar todo este entramado. Este cuadro es súper útil para ver las diferencias. Arranquemos por la centralización. Es el modelo más clásico. Piensen en un ministerio. Todo el poder y todas las decisiones se toman en el centro, en la cúpula. Luego, un pasito más allá, tenemos la desconcentración. Aquí se le da un poco de poder de decisión a órganos en otras partes del territorio, como una Seremi, pero, ojo, siguen dependiendo directamente del poder central. Y finalmente, el salto más grande, la descentralización. Acá se crean entidades nuevas, con personalidad jurídica propia y autonomía, como las municipalidades. Ya no hay una jerarquía directa, sino una relación de supervisión o tutela desde el centro. Ok, hasta ahora todo suena muy estructurado, muy rígido, ¿verdad? Y sí, podría serlo. Pero el sistema es inteligente. La propia ley incluye algunos mecanismos de flexibilidad, herramientas para que la gestión sea más ágil y eficiente, pero, y esto es importante, sin romper las reglas del juego que ya vimos. Y acá tenemos 2 herramientas que son como las 2 caras de la misma moneda. Por un lado, la delegación. Es cuando un superior le pasa el ejercicio de una de sus competencias a un subordinado. ¿Para qué? Para agilizar las cosas. El poder, digamos, fluye hacia abajo. Y por el otro lado tenemos la avocación, que es justo lo contrario y es súper excepcional. Es cuando el superior, por razones muy justificadas, le quita un caso a un subordinado y lo asume él mismo. Aquí el poder fluye hacia arriba. Pero mucho ojo. Esto no es una carta blanca para hacer lo que uno quiera. La ley pone reglas muy claras. Primero, tanto la delegación como la avocación tienen que estar permitidas por ley. Segundo, la avocación es excepcionalísima y tiene que estar muy bien fundamentada. La delegación, por su parte, tiene que ser por escrito, clara, definiendo bien los límites. Y quizás lo más importante de todo, la responsabilidad final siempre es del órgano que originalmente tenía la competencia. No se puede delegar la responsabilidad. Y con esto llegamos a la parte final de nuestro recorrido, porque es clave entender que todo este sistema, toda esta arquitectura del poder público, no es algo tallado en piedra, para nada. Es un sistema vivo que está en constante evolución y que tiene que adaptarse sí o sí a los nuevos desafíos del mundo moderno. Entonces, ¿cuáles son esos retos? Bueno, los análisis apuntan a varios frentes. Por un lado, la modernización y digitalización del Estado, para hacerlo más ágil. Por otro, un clamor por profundizar la descentralización, por acercar las decisiones a la gente. También está el reto de cómo incorporar nuevos organismos autónomos. Y quizá, en la base de todo, un desafío cultural enorme. Fortalecer la cultura de la legalidad, que el respeto a las reglas sea el verdadero ADN de la función pública. Y, para cerrar, queda flotando una pregunta, que es quizás el gran dilema de nuestro tiempo. Todos queremos un Estado más moderno, más rápido, más eficiente. La pregunta es, ¿cómo logramos esa eficiencia sin pasar a llevar las reglas, sin sacrificar la justicia, la imparcialidad y el bien común? Encontrar ese delicado equilibrio entre agilidad y legalidad es, y seguramente siempre será, el gran desafío para cualquier democracia.